ya como la contracción de los ventrículos. Y eso nos va a permitir entender parte de lo que queremos explicar en este tema de insuficiencia cardíaca. Esta diapositiva que les presento aquí es muy interesante porque nos habla del continuo de la enfermedad cardiovascular. Si ustedes se fijan, ¿en dónde empieza la enfermedad cardiovascular? Con la presencia de los factores de riesgo, ¿sí? Entre ellos, vamos a verlo más adelante en el siguiente capítulo: hipertensión, diabetes, obesidad, dislipidemia, edad, etc. Y cuando nosotros no hacemos caso en la modificación de estos factores de riesgo, bueno, vamos a ver que eso nos lleva, por un lado, a la disfunción endotelial, ¿sí? Y por el otro, en una forma continua, por eso es el continuo de la enfermedad cardiovascular, vamos a tener el desarrollo de la aterosclerosis, tanto coronaria como sistémica. En caso de la hipertensión, la hipertrofia ventricular izquierda. Si nosotros permitimos que este proceso siga avanzando, vamos a ver la cardiopatía isquémica o la enfermedad vascular cerebral. Esto nos va a llevar a un remodelado del ventrículo izquierdo y posteriormente a la dilatación y disfunción ventricular. Y desde el punto de vista neurológico, a la disfunción cognitiva. Si continuamos en este avance, vamos a ver la insuficiencia cardíaca congestiva o la enfermedad vascular con secuelas. Y vean ustedes, ¿qué sigue después de ello? La cardiopatía en su fase terminal o el daño cerebral con una alteración cognitiva muy importante y nos lleva a la demencia. Y el último eslabón pues será la muerte cardiovascular o el daño cerebrovascular irreversible. Por el otro lado, vean que la misma disfunción endotelial nos va a alterar la función renal y entonces vamos a tener microalbuminuria, microproteinuria, proteinuria nefrótica y finalmente la nefropatía en su fase terminal. Vean que un dato muy frecuente en toda esta evolución es la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona. Vamos a ver en este capítulo de insuficiencia cardíaca cómo este eje renina-angiotensina tiene un papel muy importante. Si yo les pregunto qué es llamativo de esta o qué les llama la atención de esta diapositiva, enfocándonos al tema que vamos a revisar, que es la insuficiencia cardíaca. Hay dos aspectos muy relevantes. Primero, que cuando vemos a un paciente con insuficiencia cardíaca, nos quiere decir que fallaron todo lo que es las medidas de prevención primaria y algunas secundarias, ¿sí? Estamos viendo a un paciente en una fase muy avanzada de la enfermedad. Y el segundo dato que quiero recalcar con esta diapositiva es qué sigue después de la insuficiencia cardíaca. Si ustedes se fijan, vemos ya la cardiopatía en su etapa terminal y la muerte de origen cardiovascular. Quiere decir entonces que la insuficiencia cardíaca tiene un pronóstico muy sombrío y que llama la atención de y lo mejor sería evitar la aparición, pero cuando ya no podemos evitar la aparición, sí podemos evitar o tratar de modificar en todo caso la progresión rápida de la enfermedad.
¿sí? Entonces, debemos tener cuidado con este concepto y saber que la insuficiencia cardíaca es un síndrome que conlleva un pronóstico muy sombrío en estos pacientes. Les voy a mostrar algunos datos que nos van a orientar y nos van a hacer situarnos en la gravedad de este problema. Vean ustedes, perdón, en las estadísticas internacionales, más de 6 millones de pacientes tienen insuficiencia cardíaca en los Estados Unidos. Cada año se están diagnosticando alrededor de 500,000 de casos y cada año mueren alrededor de 100,000 personas en su fase terminal. En los países desarrollados se estima que alrededor del 1 al 2% de la población tienen insuficiencia cardíaca. Claro que vamos a verlo que la edad es un factor muy importante para el desarrollo de este síndrome y fíjense, afecta aproximadamente al 10% de los hombres y al 8% de la mujer. Ahora, en cuanto a la forma de la insuficiencia cardíaca, lo vamos a analizar enseguida. Vemos que más o menos la mitad de los pacientes tienen una fracción de expulsión del ventrículo izquierdo deprimida. Y hablamos de depresión de la fracción de expulsión cuando los valores son iguales o menores del 40%. Y en México, aunque no se tienen estadísticas así muy precisas, pero se estima que existen alrededor de 750,000 a 2 millones de casos con insuficiencia cardíaca. Quiere decir entonces que no es un síndrome raro en la patología cardiovascular, es un síndrome frecuente y por lo tanto nosotros debemos estar alertas para tratar de diagnosticarlo lo más pronto posible. Vean, a nivel mundial, la insuficiencia cardíaca afecta a 26 millones de personas. Ya lo decíamos, alrededor de 6 millones en los Estados Unidos. Y la mortalidad, que les decía, es otro de los aspectos muy importantes. Va alrededor del 50% a los 4 años y al 50% al año en los sujetos con formas graves. Por eso les decía que después de la insuficiencia cardíaca que viene, ya la cardiopatía en su etapa terminal y posteriormente la muerte de origen cardiovascular. Estos datos pues nos sitúan acerca de la importancia que tiene el tema. Y vean, en cuanto a pronóstico, en el estudio de Framingham, que es uno de los estudios epidemiológicos pioneros, vean que la mortalidad a 5 años, ya lo decíamos, muy alta, arriba del 60% en los varones y alrededor del 50% en las mujeres. Y a 10 años, la mortalidad acumulada casi del 75%. Por eso, cuando un paciente tiene o le diagnosticamos insuficiencia cardíaca, pues prácticamente tiene un valor pronóstico tan adverso o quizá más adverso que si diagnosticáramos algún cáncer en cualquier estadio. Vemos que el incremento de la mortalidad en este grupo de pacientes va 4 a 8 veces más con relación a la población general y se incrementa 5 veces más el riesgo de muerte súbita de origen cardíaco. Entonces, esto pues nos habla de la gravedad de este problema. ¿Cómo podemos definir la insuficiencia cardíaca? Hay varias definiciones, vamos a ver aquí alguna de ellas, que esta quizá me parece una de las más completas. Podemos decirlo
Primero, que es un síndrome clínico, ¿sí? Cuando diagnosticamos insuficiencia cardíaca, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, no estamos diagnosticando una entidad nosológica, estamos diagnosticando apenas un síndrome. Y acuérdense ustedes que un síndrome es conjunto de síntomas y signos que obedecen a una misma causa fisiopatológica, aunque pueden ser de diferente etiología. Y este síndrome de insuficiencia cardíaca puede ser causado por cualquier anormalidad del corazón y se reconoce, y esto es quizá lo más importante de esta definición, por alteraciones de la hemodinamia y de la respuesta neurohumoral que vamos a ver en estos pacientes. Por eso les digo que esta definición me parece bastante completa, porque hablamos de que es un síndrome que puede ser atribuido a cualquier alteración que afecte la funcionalidad del corazón y se reconoce por alteraciones hemodinámicas y de respuesta neurohumoral. Vemos que en otra definición, por ejemplo, aquí hablamos de la incapacidad del corazón para mantener el gasto cardíaco adecuado y satisfacer las demandas metabólicas de oxígeno a nivel sistémico. Y esta otra definición, hablamos de la incapacidad del miocardio para mantener la fracción de expulsión adecuada, y esto evita una perfusión tisular adecuada u óptima, y vamos a tener con ello el incremento de la presión diastólica final del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Cualquiera de las definiciones son válidas, sin embargo, les decía, la primera que mencionamos me parece la más completa para poder definir el síndrome de insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles son aquellos factores de riesgo para desarrollar este síndrome? Vemos, ya lo decíamos, que la edad es un factor de riesgo. Claro que a medida que avanzamos en edad, envejecemos, tenemos mucha mayor probabilidad de desarrollar la insuficiencia cardíaca. Decíamos, como en mayores de 60 años, esta entidad cada vez la vamos a ver con mayor frecuencia, tanto en hombres como en mujeres. Y otros factores de riesgo que debemos reconocer es la hipertensión arterial sistémica, la cardiopatía isquémica, la cardiopatía valvular, que son tres temas que vamos a analizar en nuestro curso, la diabetes mellitus, la obesidad. Cada vez se reconoce a la obesidad, principalmente a la obesidad central o abdominal, como un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedad cardiovascular. La capacidad vital baja, el tabaquismo, la hipertrofia ventricular izquierda, muy frecuentemente relacionada con la hipertensión arterial sistémica, o elevación en la relación de las apolipoproteínas B en relación con la A. ¿Sí? De todas ellas, fíjense que la mayoría, si no es que todas, son, quizá a excepción de la senectud, todas las podemos prevenir o las podemos modificar. De ahí entonces la importancia de reconocer estos factores de riesgo. Y lo decíamos desde la primera diapositiva. Lo principal sería evitar siquiera la aparición de todas estas situaciones que van a desarrollar un factor de riesgo para la insuficiencia cardíaca. Y cuando no las podemos evitar, puedes hacer lo posible por modificar su evolución. La clasificación de la insuficiencia cardíaca
fíjense que es amplia, pero vamos a ver que la podemos clasificar de acuerdo a su evolución en aguda o crónica. La insuficiencia cardíaca crónica, a su vez, la podemos clasificar en insuficiencia cardíaca compensada o descompensada. Es decir, un paciente que tiene insuficiencia cardíaca crónica puede en un momento descompensarse, es decir, agudizarse, y entonces entraríamos en esta clasificación. Y la otra clasificación que actualmente toma mucha relevancia es relacionada con la fracción de expulsión. Y así hablamos ahora de la insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión deprimida. ¿Esto qué nos traduce? Que la falla principal es la falla sistólica, es decir, la contracción ventricular. Y la vamos a reconocer por estas iniciales: insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión deprimida. En otra forma es la insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión conservada o preservada. Y aquí el componente hemodinámico más importante va a ser el componente diastólico, es decir, la contracción del ventrículo se mantiene todavía bastante bien, pero vamos a encontrar una alteración en la relajación o en la distensibilidad del miocardio. Esta forma de insuficiencia cardíaca afecta aproximadamente al 40% de los casos. Y así la abreviamos: insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión conservada o preservada. Y luego tenemos la otra forma, que es la insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión limítrofe. Y también la podemos clasificar de acuerdo a la cavidad que altere principalmente, es decir, la insuficiencia cardíaca de predominio izquierdo o predominio derecho. En esto nos vamos a basar también para su explicación. ¿Sí? Vamos a hablar básicamente de la insuficiencia cardíaca de predominio izquierdo, es decir, donde el ventrículo izquierdo es el mayormente involucrado. Decíamos que la insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida va a ser aquella que tiene estas son las iniciales: fracción de expulsión del ventrículo izquierdo igual o menor al 40%. La insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión conservada tendrá una fracción de expulsión igual o mayor al 50%. Y queda un nicho, ¿verdad?, entre estas dos, que es la insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión limítrofe, en donde la fracción de expulsión va del 41 al 49%. Esta forma de insuficiencia cardíaca conlleva un problema desde el punto de vista terapéutico, puesto que no se han podido marcar lineamientos específicos para tratar a este grupo de pacientes. La insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada o de predominio diastólico. Recuerden que en el artículo que les mandé la semana pasada se hablaba de esta forma de insuficiencia cardíaca, y ahí los autores hablaban indistintamente insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada o insuficiencia cardíaca de predominio diastólico, porque recuerden que en este grupo de pacientes es la alteración diastólica, les decía, problemas en la relajación o en la distensibilidad miocárdica o ventricular, lo que van a llevar
a estos pacientes a presentar falla cardíaca. Y fíjense que en este grupo de pacientes los vamos a ver de mayor edad, afecta principalmente al sexo femenino y tienen mayor comorbilidad, es decir, pacientes con hipertensión, con obesidad, con anemia, con falla renal y fibrilación auricular. Todos estos datos se ven más frecuentes en estas formas de insuficiencia cardíaca comparados con la falla la falla cardíaca con fracción de expulsión deprimida. Esto generalmente lo podríamos explicar porque son pacientes de mayor edad y por lo tanto con mayor comorbilidad. Vean ustedes que para que el paciente sea admitido a un tratamiento intrahospitalario, vamos a ver que hay algunos factores que van a desencadenar la agudización o la descompensación de la insuficiencia cardíaca. Entre ellos vemos aquí en porcentaje uno de los más frecuentes, la neumonía o los problemas respiratorios, y otro igualmente importante, la falta de adherencia al tratamiento farmacológico. El otro factor también de mucho peso es la isquemia miocárdica o las arritmias cardíacas, que son factores agravantes de la insuficiencia cardíaca. En cuanto a su etiología, decimos que tenemos enfermedades que afectan al corazón. Las enfermedades miocárdicas, como la cardiopatía isquémica, las miocarditis, las enfermedades pericárdicas, valvulares, las enfermedades congénitas, todas ellas nos pueden llevar a un paciente a la insuficiencia cardíaca. Vemos en este ejemplo es el ejemplo de una cardiopatía isquémica, un infarto, aquí lo vemos la cicatriz anteroseptal y anterior del ventrículo izquierdo. En esta otra imagen vemos un adelgazamiento de la pared ventricular y además una trombosis intracavitaria. En este otro ejemplo vemos un infarto en la punta del corazón y además un coágulo también en el ápex como causa de insuficiencia cardíaca, es decir, cardiopatía isquémica. Y este es el ejemplo de una miocardiopatía dilatada. Vean ustedes el gran tamaño de las cavidades ventriculares. Aquí se ven afectados los dos ventrículos y la pared ventricular que se ve muy delgada en relación con el diámetro de la cavidad. Acuérdense que hablábamos en las clases anteriores que un mecanismo compensador a la dilatación ventricular es el incremento del espesor de la pared, de acuerdo a la ley de Laplace. Pero en estos casos, la dilatación no corresponde al grado de hipertrofia o de crecimiento de la pared. Por lo tanto, hablamos de una dilatación excéntrica de la cavidad ventricular, que es muy característica en una entidad que se llama miocardiopatía dilatada. Así como hay enfermedades que afectan al músculo del corazón, también hay otras causas que pueden desencadenar la insuficiencia cardíaca, no necesariamente con afectación miocárdica. Vemos aquí, por ejemplo, algunos fármacos que nos pueden llevar a la insuficiencia cardíaca. Aquí algunos fármacos que utilizamos muy frecuentemente en la terapia cardiovascular, como los bloqueadores beta o antagonistas de calcio, pero también agentes citotóxicos, entre ellos los que
se aplican en la quimioterapia. Ahora, hay que tener muy en cuenta a todos los pacientes sometidos a quimioterapia, hay que hacerles una evaluación desde el punto de vista funcional del ventrículo izquierdo, precisamente para evitar el daño miocárdico. Algunos tóxicos, entre ellos el alcohol, se ha descrito ya la miocardiopatía alcohólica, o sustancias como la cocaína que pueden llevar a insuficiencia cardíaca. Factores endocrinos como la diabetes mellitus, que decíamos un factor de riesgo, el hipo o hipertiroidismo, el síndrome de Cushing, factores hormonales como el feocromocitoma, nutricionales como la deficiencia de tiamina, la obesidad, que decíamos es otro factor de riesgo, o también el lado contrario, que es la caquexia. Enfermedades infiltrativas como la amiloidosis, la hemocromatosis o enfermedades del tejido conectivo, y finalmente una miscelánea entre las cuales hablamos de la enfermedad de Chagas, una enfermedad parasitaria, infecciones virales como el virus de la inmunodeficiencia humana, el virus de la influenza, el virus que ahora está tan de moda como es el COVID, o la miocardiopatía periparto. Fíjense entonces que tenemos causas muy variables, ¿verdad? Pero muy frecuentes también, que al final nos pueden llevar a la falla cardíaca. Hay una clasificación que vale la pena que ustedes recuerden, que es la clasificación que emite la Asociación Americana de Corazón y el Colegio Americano del Corazón. Aunque este reporte es ya poco antiguo, sigue siendo un parámetro todavía de uso actual. De acuerdo a esta clasificación, vamos a clasificar a la insuficiencia cardíaca en 4 estadios. El estadio A es el paciente, fíjense aquí, en riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. Es en riesgo, todavía no la tiene. Sin embargo, ya encontramos anomalías desde el punto de vista estructural o funcional. En esta etapa, la anomalía estructural o funcional no es identificable. Es decir, en este estadio el paciente tiene un factor de riesgo, pero todavía no encontramos daño estructural ni funcional. El estadio B es el paciente que ya tiene cambio estructural, pero que no ha presentado todavía ninguna manifestación de insuficiencia cardíaca. El estadio C es el paciente que ya tiene insuficiencia cardíaca y también cambios estructurales. Con cambios estructurales estamos refiriendo a cambios en la arquitectura o en la funcionalidad del ventrículo izquierdo. Y finalmente, el paciente más grave, de acuerdo a esta clasificación, es el paciente en el estadio D. Este paciente ya tiene una enfermedad cardíaca estructural avanzada, tiene manifestaciones de insuficiencia cardíaca aún en reposo, y esto a pesar del tratamiento óptimo, del tratamiento médico óptimo. Esto para nosotros representa un reto, puesto que si ya tenemos el tratamiento médico óptimo, el paciente tiene daño estructural avanzado, ¿qué le podemos ofrecer? Aquí viene una interrogante que trataremos de profundizar un poquito más en la próxima clase. Vamos a quedarnos hasta esta clasificación, y el miércoles vamos a hablar acerca de los aspectos fisiopatológicos
de la insuficiencia cardíaca. Acuérdense que en la definición de la insuficiencia cardíaca que decíamos, ¿cómo se va a manifestar desde el punto de vista clínico este paciente? Con alteraciones hemodinámicas y de activación neurohumoral. Y eso es lo que precisamente vamos a tratar el próximo miércoles. Tenemos todavía algún tiempo por si existiera alguna pregunta o comentario. Por mi parte quedó todo claro, doctor. Muchas gracias. ¿Vamos bien? Tampoco, doctor, gracias. Sí. Doctor, gracias. Bueno, para el miércoles les voy a pedir que prendan todos su cámara para conocerlos porque no los conozco, nada más algunos nombres que se me hacen ya un poco conocidos, pero quisiera reconocerlos siquiera a distancia. Ok, doctor. Muchas gracias. Muy bien. Doctor, está bien, gracias. Entonces, Sí, Gracias, doctor. Nos vemos el miércoles. Vemos alteraciones hemodinámicas y la fisiopatología. ¿Sale? Sí, doctor, gracias. Buen día. Buen día. Muchas gracias, doctor. Buen día. Doctor. Buen día.